oyentes y televidentes. Radio para ver. Punto de partida. Bloque número 2 de Punto de Partida, volvemos con más programas. Llegó el momento de la entrevista central. Todos los programas vamos a tener un invitado para llevar a cabo una entrevista que va a ser más o menos como el núcleo del programa, por así decirlo. Hoy nos va a acompañar el doctor Juan Carlos Mena, el rector de la universidad, y vamos a presentarlo con algunos datos sobre él. Bien, exactamente. Hicimos una pequeña presentación sobre la universidad y sobre el rector. Primero, comentamos un poquito sobre la vida de la universidad y sobre la enseñanza teórica, práctica, artística, tecnológica y por supuesto espiritual que fomenta integralmente la Universidad FASTA, y de manos principalmente del rector Juan Carlos Mena, que ha guiado el espíritu de la universidad y ha sido electo para el nuevo periodo académico que comenzó el 3 de abril de este año y nombrado recientemente director del Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Está con nosotros el día de hoy Juan Carlos Mena. Bienvenido. Gracias, Rodrigo y Camila. Muy contento de estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Le damos la bienvenida a nuestro primer programa, recién comenzando con esto que es Punto de Partida, y estamos muy agradecidos porque haya aceptado a esta entrevista. Y bueno, lo recibimos con las preguntas que son de interés, digamos, sobre su vida también y sobre la historia de lo que es la Universidad FASTA. ¿Cómo ve posicionada la educación universitaria en la ciudad y en la zona? Específicamente la educación privada universitaria. Yo diría que está posicionada de un modo análogo a como lo está en el resto del país. El sistema universitario argentino es un sistema bimodal. Tiene un subsector de universidades estatales y un subsector de universidades privadas. Las privadas ocupan un rango que está entre el 25 y el 30% de la matrícula, con mayor concentración en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La ciudad de Mar del Plata es representativa de más o menos de esa expresión. Pensemos que en Mar del Plata operan bajo la modalidad presencial 5 universidades. La Universidad Nacional de Mar del Plata, que es la más antigua, la Universidad FASTA, la Universidad KS, que tiene una subsede, la sede de rectorado está en Buenos Aires, la Universidad Atlántica Argentina y la Universidad Tecnológica Nacional. Ese cuadro es más o menos representativo de lo que ocurre en el resto del país, adaptando la proporción a las dimensiones y a la demografía de la región, ¿no? Desde el punto de vista de la cobertura, no tanto en cantidad de estudiantes, sino en disciplinas, desde hace algunos años Mar del Plata empezó a autopercibirse como una ciudad universitaria. De hecho, hubo en el marco del plan estratégico y de la municipalidad algunas ideas como Mar del Plata destino educativo o Mar del Plata ciudad universitaria. Y eso es porque ya cuando hay una cierta masa crítica de instituciones, de estudiantes y de carreras, y bueno, esto se transforma en un polo universitario, así como hay otras ciudades que se perciben como fuertemente universitarias. Mendoza es una, Córdoba es otra, La Plata es otra, y por supuesto Buenos Aires. Creo que a Mar del Plata le está pasando lo mismo, está tomando un tono de madurez, y allí, bueno, cada universidad ha hecho su aporte. Perfecto. ¿Cree que existe todavía cierto prejuicio con respecto a la educación privada universitaria? Más o menos. El prejuicio se va desarmando de a poco, porque como digo, hoy la educación privada ocupa entre 1/4 y 1/3 de la matrícula total. Y si uno piensa en algunos lugares como Brasil tiene la misma proporción que Argentina, pero al revés. Es decir, las 3/4 partes son de educación universitaria privada y la 1/4 parte es estatal. Con la diferencia de que nosotros somos 45 millones de habitantes y ellos son 200 millones. Entonces, desde el punto de vista del planteo regional,
la educación universitaria privada tiene un peso muy fuerte. Y si nos vamos a otros segmentos educativos, hay oferta educativa en el nivel de la educación básica y media, que es muy importante en el segmento privado con relación al público. Incluso a veces está bastante mejor posicionado. Yo creo que estos prejuicios han ido desapareciendo con el tiempo. Hoy, cuando uno escucha el discurso oficial, siempre se habla de universidades públicas y privadas, te agregan siempre cuando hacen el relato, o universidades públicas, universidades nacionales de gestión pública y de gestión privada, te aclaran. Es como para que se entienda hoy que se habla de todo. Yo creo que en realidad esta integración total se va a lograr el día que se diga universidades y ya se entienda que estamos hablando de todo el universo. Pero creo que estamos camino de eso y las universidades privadas están muy integradas a prácticamente todo. En algunos aspectos lideran la actividad universitaria, en otras van creciendo fuertemente. Dentro de lo que es la oferta de universidades tanto privadas como inclusive públicas dentro de la ciudad y del país, ¿por qué cree usted que los alumnos deben elegir la Universidad FASTA para estudiar, específicamente los recién egresados de la secundaria? Bueno, hay muchos motivos. De hecho, lo hemos investigado, porque a la universidad le interesa saber por qué un determinado estudiante toma una opción, especialmente en el caso de la universidad privada, donde además hay que pagar una cuota, hay que hacer un esfuerzo económico, porque las universidades privadas, al no tener financiamiento del Estado, todo lo tiene que financiar bien con la cuota de los estudiantes, que es el aporte mayoritario, o bien con otros medios alternativos, como por ejemplo la venta de servicios, la tarea de consultoría, etcétera. Pero en este caso el interés en general de la gente por acudir a nuestra universidad tiene que ver con muchos factores. Uno muy importante es la diversidad de la oferta. La verdad es que las universidades nacionales en general, no solo de la de Mar del Plata, en general desarrollan, despliegan una cierta oferta académica que no siempre coincide con la vocación o con el interés académico que tiene el estudiante. Y entonces la Universidad FASTA ocupa ese lugar, cubre el vacío que a lo mejor hay en alguna otra oferta educativa, y ese es un motivo muy importante. Otro muy significativo, por lo que hemos visto, es el estilo de enseñanza y aprendizaje. La universidad expresa un modo de enseñar en un tamaño y en un tipo de organización que en general ayuda a que el alumno avance de una determinada manera en los estudios. Y eso se transforma en un factor importante, porque hay que ver que el porcentaje más alto de fracasos de los estudiantes se da justamente en los primeros años, que es cuando necesitan un mayor acompañamiento y un mayor seguimiento. Y eso se puede hacer cuando el estudiante tiene un trato directo en el marco de una relación docente-estudiante, estudiante-institución, que se lo permite. Y otro motivo, algunos optan porque tienen una cierta empatía o identificación con la cosmovisión de la universidad. Pero bueno, este factor es relativo, porque hay quienes comparten la cosmovisión de la universidad, pero también prefieren hacerlo en la universidad estatal. De modo que es un tercer factor de segundo orden. En todo caso, yo diría que hay un plexo de factores, un conjunto, que lo valoran entre el estudiante y muchas veces los padres. Recordemos que quienes se incorporan a la vida universitaria son apenas mayores de edad, con lo cual también colabora el padre en la toma de decisiones. Y en esto se valoran otros aspectos, sobre todo lo valoran los padres, como por ejemplo la futura inserción laboral, el desarrollo profesional que pueda tener en el futuro. Eso se percibe en el rango de los vínculos institucionales que tiene cada universidad. Y en eso nuestra universidad ha tenido siempre una fortaleza. Perfecto. Hablando de la inserción laboral y profesional de los futuros estudiantes, o mejor dicho, de los estudiantes y futuros profesionales, ¿cómo ve usted la inserción profesional en el mercado local? La verdad que muy buena. La verdad que es uno de los puntos que nos llena de orgullo. Siempre lo ponderamos como una fortaleza, a veces con pequeñas amenazas.
y con asimetrías. ¿Qué quiero decir? La demanda profesional tiene mucho que ver con la demanda del mercado laboral, ¿no? Hay profesiones que son más demandadas que otras. Y el tema de las amenazas tiene que ver con el hecho de que a veces la demanda de las empresas, la demanda del sector productivo, suele llegar antes que los estudiantes se reciban. Un caso típico es el de informática. Y después nosotros tenemos que estar persiguiendo al alumno para que persiga el título terminal, porque tienen a lo mejor un empleo con muy buena remuneración y descuidan el tema del estudio, ¿no? Esto es un tema muy complejo. Hay que hacerle entender al estudiante que llegar al título de ingeniero es una ventaja competitiva muy importante que va a poder ponderar en el futuro. Lo que pasa es que, claro, como tiene títulos intermedios, los títulos de analista o de técnico a lo mejor le resultan útiles para la vida laboral y bien remunerado, porque hoy es una profesión muy demandada y eso perjudica después el estudio. Creo que como todas las cosas es un equilibrio que hay que saber buscar. El estudiante está bien que comience a trabajar antes de recibirse, está bien que se entusiasme con la vida profesional y con los sueldos, pero también tiene que recordar que completar el ciclo pleno de la vida universitaria se transforma después en una ventaja de futuro. Pero la verdad es que en general la inserción profesional, yo no diría laboral, diría profesional, de los estudiantes es muy buena. ¿Cuál es la diferencia entre la inserción laboral y profesional? Que la inserción profesional plantea el rol del graduado en el marco de la profesión que ha realizado. Y no se trata solamente de si está empleado o no. Está empleado y normalmente está en una actividad profesional empleado por cuenta propia, que hay muchos que hacen ejercicio liberal de la profesión, sobre todo profesiones como abogado, contador. Cuando nosotros medimos el vínculo entre la tarea que realiza y el título que obtuvo, y hay una correlación directa, entonces decimos que la inserción es profesional más que laboral. Y especialmente la profesional ha sido muy buena. Sabemos que usted hace un año fue electo para ocupar la presidencia del Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Es el cuerpo más importante en lo que respecta a la educación superior privada en el país, y nosotros queremos saber qué implica este consejo para la educación privada. Bueno, es un ámbito muy importante. A ver, vamos a hacer dos consideraciones. La primera es el Consejo de Rectores y la otra es la Universidad FASTA en el Consejo de Rectores. El Consejo de Rectores es un organismo que está reconocido por la Ley de Educación Superior como órgano de consulta y que junto con el SIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a los rectores de universidades nacionales, integran una especie de parlamento universitario que es el Consejo de Universidades, que lo preside el ministro. Ese consejo es importante porque las decisiones en materia de carreras de riesgo, de acreditaciones de carreras y de posgrados se toman en ese cuerpo. Y la verdad es que es un cuerpo que trabaja muy bien, más allá de las dificultades de trabajar en la definición de profesiones, de competencias profesionales, de estándares de acreditación. Más allá de eso, intenta realmente constituirse en un ámbito de consenso para lo que es la educación universitaria en general. Y ese es el principal rol, a mi juicio, que tiene este Consejo de Rectores, actuar como órgano de consulta de la ley. Después tiene otros, ¿no? La defensa en general de la educación privada universitaria argentina, es un rol principalísimo que tiene, el colaborar con las universidades miembros, todo eso es propio de la vida de asociación que es el CRUB. En el CRUB participan 57 instituciones. Hay algunas nuevas que todavía no se han incorporado. Hay en total 63 universidades privadas, universidades o institutos universitarios. Y la idea es que actúe como un órgano de coordinación, y eso se ha logrado desde hace muchos años. FASTA efectivamente está a cargo de la presidencia desde hace un año, le corresponde por un bienio, con posibilidad de ser reelecto.
Yo creo que el hecho de que esté FASTA presidiendo, a pesar de que hay universidades muy importantes en la Argentina, es justamente porque ha alcanzado un grado de reconocimiento institucional entre los pares que es muy importante. Y esto habla de que la universidad se ha consolidado ya como proyecto. Y además ha consolidado un flujo de docentes, de estudiantes, de graduados, que ya le ha dado cierta visibilidad en el marco del país. Y bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer, tratando de honrar este espacio con el cual se nos ha distinguido y cumplir ahora un rol de servicio a los demás. Ya no es solamente la Universidad FASTA en sí misma, sino la universidad como colaboradora del resto y a la vez ejerciendo un liderazgo. Exactamente, un gran reconocimiento para la Universidad FASTA. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Mena. Hacemos una pausa y retomamos con una segunda parte de la entrevista y mucho más punto de partida. Bloque 3 de punto de partida y continuamos con el doctor Juan Carlos Mena en nuestra entrevista, pero ahora viene la parte más distendida, la parte en la cual nosotros queremos hacerle llegar información más específica sobre la persona en sí, datos personales del entrevistado del día. Doctor, esta pregunta pasa más que nada por lo que sería recomendarle una carrera de la Universidad FASTA a algún conocido, algún amigo. Hagamos de cuenta que usted tiene que recomendar una carrera. ¿Qué experiencia personal le puede transmitir usted a los alumnos sobre lo que fue la etapa universitaria, su etapa universitaria? Mi etapa universitaria, ojalá que esto que digo realmente lo pueda percibir el que oye en estos términos. Yo pienso que la etapa de la vida universitaria es una de las etapas más lindas de la vida. Si uno realmente la puede aprovechar profundamente, con todo el flujo de actividad, de relaciones, de apertura a un horizonte nuevo que se abre cuando uno entra a la universidad, realmente es una etapa para aprovechar. Por eso yo recomendaría a cualquiera que quiera entrar en cualquier universidad que encare la vida universitaria como algo que se disfruta. Después otro tema es, empezar a percibir la vocación, ¿no? Uno tiene que ir descubriendo de a poco, y en eso tampoco hay que ser tan jugado de decir, bueno, me mando a tal carrera y si no es me voy de la universidad. A veces hay gente que requiere de un proceso de adaptación, pero uno tiene que estudiar algo que le guste, tiene que estudiar algo que le guste y que después vaya amando, porque el proceso de amar la profesión y amar la vida universitaria también tiene mucho de voluntad. Eso lo digo como proceso de experiencia personal. Y después uno se apasiona también por la universidad. Y yo creo que en eso uno expresa la vida de estudiante y después si continúa con la vocación universitaria, como me ocurrió a mí, lo hace como docente, lo hace como directivo. A mí me tocó ser presidente del centro de estudiantes cuando estaba en la Facultad de Derecho, en Rosario. Y la verdad es que fue una experiencia muy profunda porque la universidad se vive como un ámbito en el cual se deja mucho de la vida. Y ese tipo de pasión es la que hace que uno valore la propia vida también como algo intenso, no solo como algo que transcurre, como algo que... como si en la universidad hubiera que zafar. No, la verdad es que ahí uno está perdiendo una gran oportunidad de darle a la propia vida una dimensión muy intensa. Eso sería lo primero. A la universidad hay que tomarla con pasión, con entusiasmo, al estudio también, no como algo que se padece y se sufre, ¿no? Sea cual sea la disciplina. Después tengo otra experiencia personal, porque yo además de rector tengo 5 hijos, 3 de los cuales estudian en la universidad. Entonces tengo como si tuviera otra visión complementaria. La verdad que buena, porque hoy te diría, siento orgullo de que mis hijos estudien en esta universidad. Y acompañar el trayecto de los hijos también es un poco como recordar lo viejo y lo que me ocurrió a mí, y también ayudarlos a que se apasionen por la vida universitaria. Eso es un tema muy importante. Bien. No sé, lo primero que se me ocurre. Fantástico. ¿Y cómo fue su experiencia una vez de recibido
su experiencia profesional. Y la experiencia profesional, digamos, yo estudié Derecho en una familia donde no hay abogados. Así que cuando me recibí, hice un tránsito inmediato de estudiante avanzado a profesional desocupado. Pero eso se supera muy rápidamente, porque yo ya estaba empezando a trabajar en un estudio en Rosario. Estamos hablando de 20, casi 30, 20 y pico de años atrás. Y 26 años atrás. Y bueno, al poco tiempo me casé, con lo cual los primeros meses la que paraba la olla era mi señora. Pero eso es normal en la vida del abogado, porque después inmediatamente se empieza a formar la rueda profesional, sobre todo para el que ejerce la profesión en forma liberal. Y la verdad es que uno empieza a visualizar que lo importante no es el título, no digo que no lo sea, sobre todo un título habilitante como el de abogado, pero sí lo importante es haber adquirido conocimientos y competencias, porque especialmente en esta profesión de la abogacía, pero en todas en general, siempre hay otro delante con el cual uno está compitiendo. Y llegar bien preparado es un tema clave. Si uno tiene el título pero con pocos conocimientos o no tiene un respaldo realmente fuerte en una trayectoria universitaria sólida, y termina siendo cartón pintado. Entonces, diría que el inicio profesional fue duro como el de cualquier profesional, pero con la gran satisfacción de que rápidamente se puede construir un espacio de vida activa. A pesar de que la época en que yo empecé fue muy complicada, porque al poco tiempo llegó la hiperinflación, especialmente en la ciudad donde yo vivía, hubo muchos saqueos, una época muy crítica. Pero bueno, igual se sale adelante, ¿no? Hay que tener siempre una vida muy esperanzada. Usted recién mencionaba parte de su experiencia y lo que tiene que ver con la competencia sana, entre comillas, laboral, sobre, bueno, en su caso la abogacía, porque usted estudió Derecho, pero ¿es necesario en la actualidad una capacitación más allá de lo profesional, o sea, después de haber egresado de la universidad? Permanente. Si alguien piensa que cuando se gradúa de la universidad deja de estudiar, está frito. Porque, sobre todo hoy en el marco de la sociedad de conocimiento, todo conocimiento es altamente perentorio. No sé, buscar la disciplina que se les ocurre. Hablamos de dos hoy en la entrevista. Una fue informática y la otra esta de Derecho. Informática, mirá, nada de lo que existe hoy existía cuando yo estudié. Y posiblemente nada de lo que ocurre hoy en el mundo de la informática haya sido imaginado hace 10 años o esté vigente dentro de otros 5 o 6 años. Con lo cual, si el que se graduó no continúa perfeccionándose, capacitándose, está liquidado y queda fuera del mercado. Lo que da la universidad, más que un cúmulo de conocimientos, es un modo de aprender y de continuar aprendiendo. Es el aprender a aprender del documento de la UNESCO, pero que en la Universidad FASTA lo hemos expandido un poco más. Aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a obrar y aprender a hacer. Si uno aprende estas cosas, no importa que cambie la disciplina, porque uno se adapta rápidamente. Lo mismo pasa en el caso del Derecho. A ver, yo estudié con otra constitución, estudié con otra ley de sociedades, con otra ley de quiebra, y en cualquier momento me cambian el Código Civil. Si la cosa es así, tendría que volver a estudiar de nuevo. En realidad no, lo que hace uno es aplicar un modo nuevo de conocer a la realidad que va cambiando permanentemente. Cuando uno entra en la universidad, a mí no me gusta la palabra egresado, porque uno no sale realmente de la universidad. Uno entra, después obtiene el grado, es graduado, pero no se puede dejar de estudiar. Y en la medida de lo posible hay que permanecer con un vínculo a la universidad, que es donde este modo de continuar el conocimiento se hace de modo ordenado, sistemático. Bien. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por haber participado del primer programa, el primer entrevistado de honor del programa Punto de Partida. Te agradecemos mucho por haber venido.
Y bueno, seguimos con la pausa y después volvemos con más puntos de partida. Y yo los felicito por el programa, la verdad que me parece una iniciativa fantástica, tanto desde el punto de vista de la escuela como desde el punto de vista de poder llevar algunas ideas de la universidad o de otras personas a todos los que pueden seguirlos. Muchas gracias, doctor. Pasaba el doctor Juan Carlos Mena en Punto de Partida. Vamos a una pausa.